20 horas con 36 minutos, permítanme presentar a nuestro siguiente invitado. Está ya con nosotros el doctor Edson Ramírez, quien es investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, para abordar un tema bastante delicado. Doctor, en primera instancia, buenas noches y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, siempre un gusto estar acá en nuestro canal de nuestra casa matriz. Doctor, este es el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Debería ser un año que tengamos buenas noticias. Sin embargo, hay una preocupación ante el panorama que tenemos, doctor. ¿Cuál es el estado de los glaciares en Bolivia y en la región? Bueno, es importante mencionar de que efectivamente este año por primera vez está las Naciones Unidas ha designado como el Año Internacional de Preservación de los Glaciares, y el 21 de marzo pasado se declaró el Día Internacional de los Glaciares, ¿no? Y esto viene sobre todo como una alarma a nivel mundial para poner en evidencia la situación actual de la criosfera en general, en su conjunto en el planeta. Y hemos estado reunidos a través de diferentes actividades con colegas también a nivel mundial. En realidad fue una actividad que se realizó en todo el planeta. Y a nivel de la región, nosotros estamos coordinando actualmente con equipos de investigadores glaciólogos también, de lo cual nosotros formamos parte, que es el grupo de trabajo de nieves y hielos del Programa Hidrológico Intergubernamental de UNESCO. Y en esta actividad hemos tratado de centralizar los resultados más recientes en términos de cuantificación de superficies glaciares, ¿no? Y los resultados son bastante alarmantes. Y mencionar, por ejemplo, que en el caso de Bolivia teníamos un primer inventario que se realizó, se publicó en el año 91 con datos del año 75. Luego logramos hacer un segundo inventario hacia el año 2012 aproximadamente con datos del 2010, 2011. Que ya nos daba una cifra alarmante, ¿no? Que habíamos perdido en ese periodo, desde el 75 al 2010 aproximadamente, cerca entre el 37 y 40% de la superficie de glaciares que teníamos. Es bastante elevado. Es bastante elevado, pero es más preocupante cuando vemos ya en el último periodo, es decir, ya actualizado hasta el año 2024, con los primeros resultados que hemos sacado de un trabajo que estamos haciendo del tercer inventario nacional de glaciares, y observamos que en el periodo ahora, desde el 75 al 2024, hemos perdido ya el 62% de nuestra cobertura glaciar, ¿no? Solamente, para tener una idea, entre el último inventario glaciar, hablamos, digamos, del año 2009 al 2024, solamente en ese periodo hemos perdido el 31% de nuestra cobertura glaciar, ¿no? ¿Las pérdidas cada vez son más aceleradas, doctor? Sí, sin duda. Por ejemplo, si nosotros hacemos una cuantificación de la pérdida, o lo que nosotros llamamos el retroceso glaciar, es decir, el frente del glaciar, cuánto va retrocediendo, ya en la última década prácticamente, la tasa de pérdida o de retroceso es aproximadamente entre 23 a 24 metros por año, es decir que por año perdemos algo más de 20 metros del frente del glaciar. Y lo que es más alarmante es de que el año 2023, durante el paso de lo que nosotros llamamos un evento extremo del fenómeno del Niño, que acá está caracterizado por aumento de temperatura y disminución de las lluvias, de hecho hemos tenido un periodo muy preocupante en ese periodo, hemos realizado experimentos sobre algunos sitios de observación utilizando diferentes técnicas y tecnologías para ver cuál es la tasa de pérdida durante las olas de calor, ¿no? Y en ese periodo, durante el paso del fenómeno del Niño del 2023-2024, la pérdida ha sido aproximadamente registrada de 4 centímetros de espesor de hielo por día. Wow, por día. Por día. Imagínense lo que vamos a sumar. Exacto. Ya haciendo una suma, una cuantificación de un balance ya durante ese mes, la pérdida de espesor de hielo que no se recupera fue alrededor de algo más de 1 metro, ¿no? Eso es preocupante porque en décadas pasadas, en otros sitios de observación, a través de otros programas de monitoreo que teníamos, la pérdida por año era más o menos entre 1.2 a 1.4 metros, ¿no? Pero estamos hablando por año. Claro. Ahora lo que observamos es durante las olas de calor podemos perder la misma altura de hielo, pero en un mes, ¿no? Y eso llama a la preocupación porque indica que a esa tasa, ese ritmo de pérdida que tenemos,
hay muchos glaciares, sobre todo los glaciares pequeños, que podrían desaparecer en el transcurso de las próximas 2 décadas. Imagínese. Doctor, para que quede bastante claro, ¿cuál es la consecuencia de la pérdida de estos glaciares? ¿Qué consecuencias van a traer? Porque tienen que haber cambios a propósito de esto. Sin duda. Hay diferentes factores y formas también de ver el impacto de la desaparición de los glaciares, ¿no? Es importante también resaltar de que en el periodo actual, en el momento actual en Bolivia, por el tamaño que ya tienen los glaciares, que son muy pequeños, cada vez aportan menos cantidad de agua, ¿no? Eso quiere decir de que dependemos cada vez más de la variabilidad del régimen de las precipitaciones, estamos hablando de las lluvias, ¿no? Porque también los glaciares se alimentan de las lluvias. Claro. Y son las lluvias también las que alimentan los embalses y los cursos de agua que tenemos. Es decir, la desaparición de estos glaciares no necesariamente implica que nos vamos a quedar sin agua, sí, pero sí nos está mostrando un impacto muy, muy severo sobre los ecosistemas. De hecho, los glaciares son los ecosistemas más visibles ante los impactos del cambio climático, ¿no? Ahora, sí existe una modificación de la respuesta de la cuenca que nosotros llamamos, porque normalmente cuando cae una nevada se retiene en el glaciar y también esto puede liberar de forma paulatina y progresiva una cierta cantidad de agua, ¿no? Pero si desaparecen los glaciares, lo que vamos a observar por una parte es de que la respuesta de la cuenca va a ser mucho más rápida, es decir, que hay una tormenta y la respuesta va a ser de un impacto directo, ¿no? Y el otro aspecto que hemos observado también en trabajos científicos que han sido publicados en revistas científicas a nivel internacional, está mostrando de que cuando desaparece un glaciar, deja al descubierto sedimento, o más bien dicho, material particulado, que después es transportado por las propias tormentas que llegan, y eso produce un sedimento aguas abajo. Y eso puede, en algunos casos, acumularse en sitios que son bastante estratégicos, como ser las represas, por ejemplo, y que puede alterar el volumen útil y el funcionamiento de una presa. Por ejemplo, esos son aspectos también que vemos como consecuencia de desapariciones de glaciares. Doctor, en ese marco, ¿este comportamiento se da en Bolivia y en la región también, dentro de estos conversatorios que han tenido, estos intercambios de investigaciones con otros expertos de la región? ¿Se va repitiendo este comportamiento? Sí, no es solamente un fenómeno que se observa a nivel de Bolivia. De hecho, tenemos ya un reporte que va a salir en breve, oficializado ya a través de UNESCO también, donde damos cuenta de todas estas cuantificaciones que hacemos país por país en Latinoamérica, ¿no? Estamos trabajando actualmente también con otros proyectos de investigación. De hecho, también es importante y mencionar también que, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés presta apoyo técnico y científico también a otros países. El año pasado hemos estado prestando asistencia técnica a Nepal y a China también en la implementación de sistemas de monitoreo, y también nuestros colegas en Asia, en los Himalayas, nos reportan que tienen pérdidas similares. En los reportes que tenemos actualmente a nivel de Latinoamérica, las proporciones son muy similares, ¿no? Y hay sitios, por ejemplo, donde en Venezuela, por ejemplo, que tenían también glaciares, pero actualmente queda solamente un relicto de masa de hielo de cerca de 1 hectárea, no tienen más, ¿no? En Colombia también ya se ha visto bastante reducido. En caso de Ecuador, incluso el año pasado ya se ha reportado la desaparición de otro glaciar más en el sector del Nevado Cariguairazo, y así estamos observando en México, en Chile, en Argentina. Entonces es algo generalizado, ¿no? Que eso debería realmente preocupar no solamente a nuestro país, sino a la humanidad en su conjunto, ¿no? Por supuesto. Doctor, dentro de la región de América, ¿cuáles son los países más afectados con esta pérdida de los glaciares? Bueno, sin duda, los países que están más cerca a la región de la línea del Ecuador, estamos hablando, por ejemplo, el caso de Venezuela y Colombia, que prácticamente ya no tienen glaciares. Ecuador va también en ese proceso. En el caso de Perú, Perú concentra la mayor cantidad de glaciares tropicales que nos llamamos, incluso a nivel mundial, ¿no? Después sigue, por ejemplo, Bolivia. En el sector sur ya tenemos todo el sector de Patagonia, Argentina, Chile, por ejemplo, que tienen masas bastante extensas, entonces tienen todavía cierta cobertura, pero ya estos países que están más cerca a la línea del Ecuador es lo que hemos visto que prácticamente han sido más afectados.
Doctor, la pregunta del millón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué políticas se deben aplicar no solamente en Bolivia, sino en la región? A propósito de estas consecuencias también que tenemos del cambio climático, ¿verdad? Hoy vivimos una inusual época de lluvias, por ejemplo, en la sede de gobierno, que preocupa a más de uno, y estos cambios van siendo cada vez más frecuentes. ¿Qué hacemos, doctor, ante esto? Bueno, por una parte yo creo que es importante también, así como ha mencionado, ¿no?, de que estamos atravesando una etapa inusual de alta precipitación, pero creo que es ahí lo importante también y el potencial que tiene la academia. Las investigaciones pueden proporcionar información muy importante, así como estas que estamos indicando en este momento también. Creo que es importante que ahora, frente a esta nueva normalidad climática que estamos viviendo, tenemos que entender mejor los procesos, ¿no? O sea, es importante aclarar, por ejemplo, que en este momento estamos saliendo de la fase de lo que se llama el fenómeno de la niña. Una niña débil, sin duda, pero que estamos viendo que está trayendo grandes consecuencias, impactos, no solamente en Bolivia, sino en la región en términos de inundaciones. Las probabilidades nos muestran de que vamos a tener otra vez, hay alta probabilidad que tengamos otra vez el fenómeno de la niña a fin de año, o sea, probablemente muy similar a las condiciones actuales. Se va a repetir este panorama. Se va a repetir. Entonces, hay aspectos importantes, sobre todo de que se puede utilizar la investigación científica como información para la toma de decisiones. Es decir, la toma de decisiones informada, basada en la evidencia científica, tiene mayor certeza, ¿no? Y por otra parte, ya desde el punto de vista de las naciones, se debe tomar bastante en serio los aspectos de los acuerdos que tiene de bajar la temperatura del planeta, porque no hay más, o sea, necesitamos bajar esta temperatura del planeta que está provocando ya un desarrollo climático, y que si llegamos al umbral que se mencionó en las Naciones Unidas del 1.5 grados, de hecho el año pasado hemos estado muy cerca de llegar a eso, como decía el secretario de las Naciones Unidas, los impactos pueden ser totalmente impredecibles, ¿no? Aquí ya lo estamos viendo actualmente. Hay que tomar cartas en el asunto sobre este tema de manera urgente, comenzar a generar políticas que puedan aplicarse de acuerdo a nuestra realidad para que no lleguemos a lamentar más adelante estos hechos que son terribles, que son un daño muy grande para la humanidad, para los ecosistemas que van a ir desapareciendo producto de estos temas. Doctor, quiero agradecerle su visita al canal. Es realmente muy importante el trabajo que se realiza en nuestros institutos, en la Universidad Mayor de San Andrés, porque nos dan estos datos respaldados por la investigación que sirven de mucho. Gracias por habernos acompañado, doctor. El gusto es mío, y hasta cualquier otra oportunidad siempre estamos predispuestos a atender cualquier requerimiento. Muchas gracias. Lo estaremos convocando porque además hay muchos temas importantes que nacen en el instituto y que queremos socializar. Gracias por habernos acompañado.